Está roto. Llegará tarde. ¿Cómo se viste Linglón como este fantasma? Mamá, toda mi ropa. No apto para el trabajo. Oh, no seas tonto. Todos te están esperando. Ve y cámbialo. Oh, sí. Esta es mi pequeña estrella de cumpleaños. Mira lo hermosa que es. Desde que trabajaste en una clase rota. Oh, todo el día. Viste más viejo que tu abuela. Mamá, mi clase no está rota. Puedo ver a mi jefe todos los días. Te lo digo, tu viejo gremio viene esta noche. ¿Qué? ¿Qué? No quiero verlo. Es casi el primer aniversario de su boda. Oh, mamá, eres tú y papá. Viajar mientras estoy borracho. Además, ahora el matrimonio es gratis. ¿Qué matrimonio familiar obligatorio no cuenta en absoluto? Además, no conozco a ese hombre. ¿Qué demonios? Te digo que es guapo. Tengo documentos que enviarme. Oi, T. Low Dyer. No vuelvas más allá de las 12 para romper las patas de tu perro. ¿Por qué quieres que venga al hotel a enviar documentos en medio de la noche? Hola, Bosley. Soy tu nuevo asistente. Se acabó. Olvidé cambiarme la ropa. Que sabe mal. Del compañero de clase. Me metí un diente, lo siento. De hecho, me acosté con el jefe. No estoy en casa antes de las 12. Mi mamá me romperá la pierna. Cambie rápidamente mientras no se dé cuenta. ¿Quién? Hola, Bosley, soy tu nuevo asistente. Tengo un documento. Dejaste a la gente fuera. Y un zapato. Oh, olvídalo, no importa. Mientras todavía está confundido, se escapó rápidamente. Cirón, por favor ayúdame a comprobarlo anoche. ¿Quién es la mujer que vino a mi habitación? Liuye me culpa por no verificar con suficiente cuidado. Te hizo ser calculado por una mujer intrigante. ¿Qué debo hacer si encuentro a esta mujer? Si tu mente no está bien, puedes resolverlo. Oye, la encontrarás más tarde. Y luego traerlo para que me encuentre. Tú dormiste a tu dios masculino. Xiaoxi, baja la voz. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu situación? No solo eso, sino que perdí mis zapatos de cristal. ¿Qué? ¿Qué? Perdiste los zapatos de cristal. Esos son zapatos de cristal personalizados por el maestro. No lo pongas en mi casa. Tengo que confesarlo, abuela. ¿Eso es lo de los zapatos? Pongo la castidad de Li Xingzhou. Está empañado y es estúpido. Odia a los idiotas. Si le hubiera hecho saber de la mujer de esa noche, habría muerto. Reconocer mejor los recursos financieros de la familia Yu. No es un gran escalador con tu belleza. Solo confiesa. No puedo. Creo que me gusta debería ser puro. No puede mezclarse con ningún interés. No le digas que la otra noche era yo. Eres tan duro. Ah, jefe Li. Ven a mi oficina de inmediato. Estuviste ayer en mi habitación. No, no. Lo comprobé. Este documento es tu responsable. Piénselo claramente y dilo de nuevo. Está bien. No me atreví a admitir. Porque cuando fui a entregar los documentos ayer, vi algo que no debería ver. Ahora que viste a esa mujer, ¿todavía la reconoces? Debería ser capaz. No me escondo de esta mujer. Puedo ver en el espejo todos los días. Entonces te encargarás de este asunto. Wellington. Si encuentras a alguien, te lo arreglaré. Te lo prometo. Gracias, Bosley. ¿Dónde puedo encontrar a alguien para él?
Liu Ye, la gente me encontró y me ajustó la vigilancia del hotel. El director administrativo Su Yan fue a su habitación a las 8 de la noche de ayer. Liu Ye, a pesar de lo de anoche. Fue un accidente, pero tú también eres responsable ante los demás. ¿Estás seguro? Por supuesto, seguro, Liu Ye. Anoche trataste a los demás. Puede ser violento. Ella enganchó el cuello de mi dios masculino, sentado en el regazo de mi dios. También tocó el pecho de mi dios masculino. Director Su, ¿está realmente seguro de esto? ¿Crees que no tengo memoria? Sigo pensando que no lo siento. El perfume que rociaste está a 800 millas de distancia. Puedo olerlo. No lo sé. ¿Es usted ese hombre? Averíjame las drogas en mi habitación. ¿Tiene algo que ver con ella? Si no hay, solo envía la de Yuzhou. No me molestes aquí. Lo sé, me culpo por no averiguarlo. Deja que esta pequeña linda te agregue. Abajo. Me equivoqué. Soy un fantasma. Pero realmente me gustas. Layuai. Afortunadamente, no confesé. De lo contrario, la persona que fue arrojada sería yo. ¿Qué estás mirando aquí? Trabaja, no te pongas positivo. Te ayudaré a encontrar a alguien. Xiaoxi, por favor, ayúdame. Me ayudaste a eliminar la vigilancia del vídeo del hotel. Finalmente me mezclé con Li Xingzhou como asistente ahora. No quiero que me echen tan pronto. No tengas miedo, te ayudaré con el Sigie. Debe ganar. Entonces debes tener cuidado. Yue, ¿has oído? El director administrativo Su Yan fue expulsado. Se dice que es porcelana, nuestro Liu Ye, haciéndose pasar por su objeto de una aventura de una noche. Ella es tan desvergonzada. Creo que tengo novio. Debería ser asesinado. De hecho, creo que es suficiente. Si no puedes hacer trampa, debes matarlo. Si estás haciendo trampa, entonces estoy desviado. ¿No es necesario estar empapado en una jaula de cerdos? Esta absurda relación matrimonial debe ser disuelta. Voy a contestar el teléfono. Hola, mamá. Linglong, lo combinaré con tu suegra. Esperando su primer aniversario de matrimonio. Hacer una buena boda. Te dije que me iba a divorciar. Soñaste con mi yerno. No puedes equivocarte. Buena familia y guapo. ¿Puedes respetar mi estética? En mi opinión, nuestro jefe es el más guapo. ¿Qué jefe? Sí. El hermano pequeño, el dueño de la tienda de gansos asados de abajo en nuestra empresa. Maestro especial. Liu Ye, así es el récord de compra de Su Yan. Se puede confirmar que llegó a tu habitación a las 8, colocando en secreto incienso afrodisíaco. Desarrolla aún más tu relación, pero a las 8 no regresas. Más tarde bebió fragmentos. Deja que otra mujer se aproveche. Otra mujer, dime. ¿Qué mujer? Lo siento, Liu Ye, vídeo de vigilancia. Envía a alguien para que lo copiara. Está en mi computadora. Voy a terminar de leer. Deja que Yue Linglong vea a la mujer. De acuerdo. Oh, sí, está abajo, hay un ganso asado. Hay ese ganso asado que sabe muy bien. Liu Ye, ¿quieres probar? Llame a alguien para que lo expulse. Ah, sí. ¿Por qué no me apresuro a hacerlo ahora? Un ganso asado. ¿Por qué nos ofendió? Las patas de ganso son súper deliciosas hoy, gracias jefe. Jefe, aún no le he dado el dinero, jefe. Mi ganso rueda mi ganso. ¿Qué pasa? Esto es. Hola, Chen Zhongxian. Volveré a la empresa. ¿Qué dices? Vídeo de vigilancia del hotel. Volviste a asar una por la mañana.
Se acabó, se acabó, se acabó. Xiaoxi fue eliminado al mediodía. Chen Zirong se asó durante el día. ¿Qué debo hacer en un rato? Quiero entrar directamente. ¿Es demasiado deliberado romper la computadora? ¿O lo confieso directamente? Quizás aún pueda ganar puntos de simpatía. Ambos parecían enojados. ¿Has visto a Boss Lee? Antes de que te enteres, creo que debería ser franco. Eres la señorita Yue, ¿verdad? La computadora Chen Zongjian está rota. Acabo de informar al técnico. Arreglar lo antes posible. Tú eres. Olvidé presentarme. Hola. Soy el nuevo jefe de administración Xiaoxi. Hola, 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 hola. Esta computadora está rota y es como una destrucción provocada por el hombre. Ustedes dos van a hacer un seguimiento, ¿sí? Es Liu Ye. Sí, me acabas de decir. ¿Qué quieres confesarme? Bueno, parece que me olvidé de checar esta mañana. ¿Puedes no abrochar? Mi premio de asistencia completa de 200 yuanes. ¿Puede? No como ejemplo. Sí. Xiaoxi, eres mi salvador. Te dije que te ayudaría a destruir una computadora. Pequeño. En el futuro, Xinjiao Group tendrá que depender de ti para cubrirme. Liu Pao. Oh, Liu Pao no es apropiado. Xiaoxi, ¿dónde está tu coche? ¿Por qué no puedo encontrarlo? Xiaoxi, Li Xingzhou está aquí. Lo haré hoy. Si no frotas tu auto, tomaré el metro solo. Ah, adiós, adiós. 2. Te escondes detrás del trasero de mi auto. ¿Qué vas a hacer? Paga mis neumáticos. ¿Por qué me pinchaste los neumáticos? Yo. Pensé que si te ataban los neumáticos. Vete a casa. Estoy buscando un auto. ¿Cuál es tu auto? Buscando el metro. Estás buscando el metro en el estacionamiento. No hay una estación de metro aquí. No estoy aquí solo para trabajar estos días. ¿Estás perdido? Entonces me iré. Iré a buscarlo. Está bien, no necesito llevarte a casa. No, 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 no. Envíame a Boss Lee, que está lejos de mi casa. Sube al auto. ¿Linglong va a estar expuesto? Solo puede iniciar un plan alternativo. Es más guapo. Oye, espera. ¿Te he visto en alguna parte? Mucha gente dice que soy. Mirando familiar. No dejes que se entera de que yo era la noche. La mujer que entró en su habitación. Hola, lo sé. Cirón da la vuelta al hotel y conocen a esta mujer. Nuevas noticias. Li Xingzhou, eras responsable de mí. Espera un minuto. ¿Quieres decir que anoche con nosotros? Sí, solo entré. El que limpia es. Ponme en la cama. Haz algo tan vergonzoso para mí. Primero fue así. De nuevo así. Eres un cabrón. Esa fue mi primera vez. ¿Cómo puedo explicarle al hermano Gouzi? Espera. Lo que quieres decir es, ¿tienes novio? ¿A quién desprecias? Soy la flor del pueblo de nuestro pueblo. No solo el hermano Gouzi, sino también el hermano Tiezu. El hermano Stone está esperando para volver y casarse conmigo. ¿Duelinglón, no la has visto? Es ella. No puedo decir exactamente lo mismo. Pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué quieres pagarlo? Me levanté anoche. Mi mordiste un mordisco. ¿Ves las huellas de los dientes aquí? Boss Lee, ¿ves? Has dormido a la gente. Dale algo de dinero y deja que se vaya. ¿Seguro que eres la mujer de anoche?
¿Cuántos zapatos llevas? 45. Más grande que mis pies. Mis zapatos. ¿Cómo está aquí? Esta es anoche. ¿Zapatos de mujer? ¿Estás seguro de que estos zapatos son tus? ¿Por qué de repente hay un accesorio mágico? Sí, es mi incredulidad. Te lo mostraré. Espera. Bosley, de repente recordé. Parecía anoche. No es esta mujer. Ya no. Aunque ella es falsa. Pero estos detalles no están mal. ¿Solo esa mujer sabe que no quiere dinero? Me dijiste su nombre. 1.000.000 en esta tarjeta me dijo su nombre. Es para ti. 1.000.000, 2.000.000. No es algo que decir. La clave es el nombre del cliente. No lo sé. Entonces, ¿qué te dijo? Me dijo que odiabas a las mujeres gordas. Así que cuando me eligiste, solo te repugna. No vas a seguir lo de anoche. Odio a las mujeres gordas. ¿Por qué me pinchaste los neumáticos? Dije todo lo que debería decir. Cirón, sigue esta tarjeta. Mira todos sus registros de consumo. Bueno, con todos los lugares de consumo. Si no pasa nada. Bosley, me iré primero. ¿Te dejé ir? Ella se rompió y escapó. Ella vuela. Descubrí que hay muchos secretos escondidos en ti. Oye, mamá. ¿Qué? ¿En qué hospital estás ahora? Hola, mamá. Comida. Entonces estaré aquí. Por casualidad, está abajo en el hotel. Linglon, ¿por qué estás usando este fantasma de nuevo? Este vestido te salvó la vida. Te preparé un vestido pequeño. Vamos a cambiarlo. Ve. Oh, sí. Mamá, me mentiste con cosas como enfermarte. ¿Es un poco demasiado? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No quiero verla. Este matrimonio es una cosa ridícula. Es un error. Así es, mi hija es tan hermosa. Quien lo vea está confundido. Mamá, comamos juntos. ¿Es necesario ser tan grandioso? ¿Quién dijo que somos nosotros? Tengo una cita con mi suegra y tu esposo se encontrará aquí. Discuta la boda pronto. ¿Qué? No quiero verlo. Tengo algo que hacer y me iré. Yo, Linglon, veo que tus alas son completamente duras. No sé quién es ella. Lo único que me permite conocerla es el día del divorcio. Mamá. Por fin te encontré. Se acabó mi vida. Espera. Sube al auto. Ella se escondió deliberadamente. Hola. Encontré a esa mujer. ¿Por qué? Revise el auto. Necesito saber antes del amanecer toda la información de este propietario. Yo recibo al jefe. Ven a beberte con leche, bobo. Te digo que casi me descubrió. Gran bondad. Entonces solo puedo estar de acuerdo con mi cuerpo. Oye, no me gustan las mujeres. Pero puedes prometerle a mi hermano. Regresó a casa. El espíritu pegajoso de Xiaonan está a punto de regresar a China. Ah, me pidió específicamente que dijera antes de irse al extranjero. Tienes que cuidar a la hermana Linglon por mí. Ella es tan estúpida, no seas un hombre apestoso. Estoy huyendo, ahora parece. Estoy perdido. Es un niño pequeño.
¿Qué sabe? Además, soy muy bueno frente a los demás. Pero de ninguna manera. Eso es Lee Xingzhou. Sí, el dueño es un joven llamado Xiao. Y encontré el registro de estacionamiento de este auto. Estacionó en el estacionamiento de nuestro grupo Xinjiao durante unos días. Esto significa que tiene una relación con nuestra empresa. O simplemente corría a buscarme, ¿verdad? No te preocupes. Lo investigaré. Todos los empleados de apellido Xiao, sus antepasados de la 18ª generación también deben encontrar a la mujer. No debemos dejarnos caer en la pasividad. Está bien, sal. Llama a Yuelinglong. Bien. ¿Por qué me estás buscando? Boss Lee, ¿cómo estás buscando trabajo? Nada de progreso. Es muy difícil para ti, y después de todo, la lubina de esta temporada. No tan fresco como tu cerebro. Te daré una nueva pista. Anoche me encontré con la mujer, pero ella se metió en el auto. No me puse al día. Según mi investigación, este auto está estacionado en el estacionamiento de la planta baja de nuestra empresa. Según su apariencia. Vuelva a examinar a las empleadas de la empresa. ¿Sabes quién es el dueño? Lo sé. ¿O es posible? El que entró en tu habitación esa noche en realidad es un hombre y luego un hombre disfrazado de mujer. No tengo ese pasatiempo. No te enojes, estoy bromeando. Siéntese durante mucho tiempo y lastime la cintura. Mi cintura está bien. Lo sé. ¿Cómo sabes que mi cintura está bien? Supongo que cuando me entrenaste. Cuando me golpeé sonoramente, caminé como si volara. La fuerza comienza desde el suelo. Dios, a plena luz del día. Me senté en el regazo de Lee Xingzhou, aún tocando su pecho. ¿Crees que soy pesado? Muy duro para perder peso. ¿Por qué vivirás en mi regazo? Me golpeé los pies hace un tiempo. Por eso no me levanté. Ve a trabajar. De acuerdo. Será mejor que termines el trabajo de tamizar a la gente esta tarde. Yuelinglong, ¿dónde está esa puta? Ella llama a Buxing gerente de administración y es exdirector de administración, la buena novia de Suyan. Esta mujer no es fácil de provocar. No me he metido con ella. Tú eres lo que Yuelinglong cree que es. Hermosos zorros. Una pequeña niña del pueblo. Atrévete a jugar trucos bajo mis ojos. No entiendo lo que quieres decir. HMPH el día que Suyan fue despedido. Estás en la escena. Debe ser tu instigación. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ella misma le recetó al boss Lee y mintió. Cállate, somos los mejores. Solo los animales sociales como tú pueden hacerlo. Cosas sucias como la medicina. Ley 2 Curriculum. Graduado de una universidad de tercera categoría. Los antecedentes familiares son inútiles. ¿Crees que estás seguro? No puedo pasar el periodo de prácticas. Simplemente rompió el frasco antes de irse. También tire de un cojín de gran altura. Lo siento, todavía tengo documentos para enviar. ¿Te dejé ir? 3 años para comenzar. Lápiz labial de edición limitada global. Gafas de sol de jade con instrumento de belleza de oro puro. Y ese reloj es la marca de lujo superior. El valor total es más de 10 millones, ¿verdad? Pisar. ¿Quién la asusta? Una niña del pueblo la vendió. No vale tanto dinero. 10 millones de fantasmas lo creen. Pise, llamaré a la policía. Después de llamar a la policía, todavía tengo documentos para enviar. Páralo aquí, ¿qué es la independencia del gallo dorado? ¿Qué tal si lo pisas? Te doy 200. No necesito encontrarlo. Boss Lee. ¿Cómo se preparan los documentos de la reunión de Yuelinglong? ¿Qué es esto? Oh, está bien, no vale la pena. Es una gran imitación. Cortar. Lo adiviné hace mucho tiempo. Todavía quiero darme más de 200. Liuye, puedes ver claramente la cara de esta persona inferior. Solo quería conseguir 10 millones de mí. Sí.
Informe Boss Lee, esta señorita Buxin soy yo. El primer visitante, pero creo que lo arruiné. ¿Cuándo puedes confiar en el espectro de puntos? Dwellinglon, envíame los documentos primero. Sí. Hola para llevar. Wow, este es mi color favorito. ¿Te gusta y te gusta? ¿Lo sabes? ¿Qué tan caras son las rosas de ese color? No puede ser para ti. ¿Cuál es la señorita Dwellinglon? Sus flores. Hey Bosley tuyo. Me caí y no quería tirarlo de mi novio. No, en realidad está flores. Te lo di yo. Envíame. A las rosas. Simboliza respeto y honor. En nombre de mi admiración por ti, es como un río creciente. Está bien, cierra tu alto EQ en el lugar de trabajo. Dame menos problemas en el futuro. Sube al auto. Bosley o vamos. Envíe el archivo primero, en realidad. No es una gran herida. Mi empleado tiene un pie. No quiero cara. No es tan grave. Está bien, te llevaré a casa. Gracias Bosley por traerme de vuelta. Ese edificio es mi casa. Vete a casa y descansa. Te daré 2 días libres. Sí. Entonces me iré. ¿Dónde debería esconderme? Hoy es tu turno de lastimarte el pie. Dwellinglon, no puedo pensar en ti hoy. No lo intimides. Protege a nuestros compañeros de clase Lee Xing-Zhou. Ah, sí. Todas nuestras hijas son mimadas por ti. Independientemente de la pregunta de mi propia empresa, tengo que ir a la empresa de otra persona. Solo han pasado unos días para ir a trabajar. El pie está casi agotado. Linglon, ¿por qué no renunciamos? Me gusta, papá. Ahora estoy trabajando, ¿piensas? ¿Es de cero? Te admiro mucho. Por eso encontré un trabajo para perfeccionarme. Si te gusta. Papá, quiero divorciarme. No, papá te lo promete todo. Solo este asunto no es bueno, no hay discusión. ¿Qué quieres? Hola, ¿Recibiste la flor Linglon? ¿Me gusta o no? dile a mi hermana que no sea grande ni pequeña. Muy bien, hermana Linglon. Tengo que abordar. Nos vemos mañana. Buen viaje. Hola Xiaoxi. El rango de búsqueda de Lee Xing-Zhou se ha reducido nuevamente. ¿Dónde estás? ¿Por qué es tan ruidoso? Sal a beber. Tengo que irme a casa antes de las 12. ¿Qué? ¿Qué? Yo digo. Tengo que irme a casa antes de las 12. Hay 3 horas para ir a bailar. Vamos. Liu y sus nervios están tensos durante este tiempo. Necesidad de relajarse. No puedo relajarme en este entorno. ¿Por qué es tan ruidoso aquí? ¿Es esta la mujer esa noche? Lee Xing-Zhou es tan autodisciplinado. ¿Por qué viniste a un lugar así? Date prisa o te descubrirán.
Chico guapo, bebí demasiado. ¿Puedes llevarme de regreso al hotel? Quereré. Dwellinglon. Bosley. ¿Qué haces en el baño de mujeres? ¿O qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo hago una pasantía en Xinjiao durante el día. Este es mi trabajo a tiempo parcial por la noche. Necesitas un trabajo a tiempo parcial. Recuerdo que tu currículum decía que tus padres están haciendo negocios, ¿verdad? Pero tengo un papá al que le encanta apostar. Mamá enferma, y un hermano menor que va a la escuela. Yo soy la que está rota. ¿Has visto a este hombre? Esta luz no es tan buena, no puedo ver. Entonces lo miraré desde otro ángulo. ¿Estás seguro de eliminar esta foto? Lo siento, Bosley, lo borré accidentalmente por ti. No fue tu intención, borraste mi foto de nuevo. Otra vez. Nunca querrás hablar con Sinchu. Pegar juntos. ¿Qué significa borrar tu foto de nuevo? Ah, nada. ¿Qué? ¿Conoces a Kiaoxi? No muy familiar. Lo he visto una o dos veces. La tarjeta de Xiaoli descubrió que los dos tenían múltiples registros de consumo aquí. ¿Recuerdas poner a Kiaoxi como sospechoso? Oh, sí. Si te lastimas la pierna, no trabajes. Necesitas descansar. No, tengo que quedarme aquí. No lo hagas. No, me parezco a ti. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba estudiando mecánica cuántica. Ese tipo de maestro de escuela como yo no sabe nada. Solo hace este tipo de trabajo. Oye, mal. La mecánica cuántica es inútil aquí. La mecánica clásica puede. Puedes ser un tonto con F1 y F2. Atraer. El yo roto. Es realmente difícil volar, Bosley, la persona que quieres. Lo encontré todo. Pruébalo uno por uno. Qué hermoso tacón alto. Lo intentaré primero. Estos zapatos están personalizados según la forma de mi pie. Debe ser incómodo incluso si otros lo usan. La puntera es demasiado puntiaguda. Lo intentaré. No puedo ponerme. Lo intentaré. Parece que a Liuye le importa. No puedo usar este zapato de cristal. Muy bien. Entonces da unos pasos. Es una pena que tu talón. Sin tu piel gruesa. Parece que el dueño de este zapato. No de nuestra empresa. Dwellinglon. También puedes probarlo. No, 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 no es mío. Un bollo de tierra. Me temo que no. Ni siquiera usas tacones altos. Me duele el pie. ¿Cómo se retorció? Una familia pequeña. Esto se llama pobre ácido. ¿Hay un agujero en el pie? No me atrevo a dejarnos descubrir. Tal vez. ¿Qué es el beriberi? Tengo miedo de marearnos. Pruébalo. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué? No puedo hacerle saber. Yo era la mujer de esa noche. Todos los matones se acercaron a ti, hija digna. ¿Por qué te equivocaste? No puedo decir que odiara usar tacones desde que era niño. Chicas vestidas al azar. Compañero de clase Lixinzhou. Mi regalo de cumpleaños. YV con Glon.
Dwellington. Ayúdame a buscar un documento en el departamento legal. Bien. De acuerdo. Vuelvan a trabajar también. K-Boss Li. Adiós. Obviamente, la otra parte enviará Lixingzhou porque déjame correr. ¿Cuándo vas a ocultarme? Lo siento, no quise ocultarlo. En realidad ese día. Es Lixingzhou que entra en tu habitación. Me gustas. Compañero de clase Lixingzhou, mi regalo de cumpleaños. Calidad de esta muñeca rota. Es tan bueno. Después de 10 años, todavía hay electricidad. Dwellington su primer día en la empresa. Te reconocí. Tu identidad oculta ha estado acechando a mi alrededor. ¿Qué figura? No tengo ningún intento, es una coincidencia. No te estoy prestando atención. Lixingzhou me gustas. Coincidencia. Lixingzhou me gustas. No prestes atención en absoluto. Todo esto es un malentendido. Te dije esto, este amor en mí. Es el amor del mundo y no solo. Me gustan los chicos de tu escuela, me gusta esto. Sennon prueba una naturaleza de Baikao. Dwellington Sennon prueba las hierbas. Ver un amor, ¿cuántos hombres confesarte? Dwellington antes de hablar. ¿Puedes pasar tu cerebro primero? Hermana Linglón, aquí estoy. Mi hermana dijo que te vistes como una chica de pueblo en la empresa. ¿No estás bien? Tienes que ser tú. Es tan hermoso en un saco. Sé solemne frente al líder. Buen liderazgo. Hola, hola. Esta es mi novia. Por favor avise en el futuro. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es tu novia? La flor que regaló ayer. Sí, elegí a la hermana Linglón. ¿Qué tal mi color favorito? ¿Te gusta el poema de amor en la tarjeta de felicitación? Pero lo escribí yo mismo. Yue Linglón. Estoy dispuesto a ser tu tapete. Cuida tus pies. Si no tienes ojos. Bullying tus zapatos rotos. Abanándole la boca. Cállate. Escúchame. Te extraño mucho. Dwellington, eres realmente largo. Me reuniré. Ella se enamoró de otro hombre. ¿Por qué estoy tan emocionado? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es incómodo? Ah, sí. Te dije que no. No vayas a mi empresa, lo escuché. Porque soy un adulto. Yo también tengo derecho a perseguirte. No, tú no. Entonces, ¿tengo derecho a enviarte a cenar? Esto puede tener. El derecho a enviarte a casa te da el derecho a comprar ropa nueva. El derecho a acompañarte a viajar, comer y jugar contigo. El derecho a ir de compras. Suficiente para esos nombres falsos de novios. No lo hagas. Espera, ¿por qué me parezco? Me das la vuelta, así que volvamos a... ¿Cuál fue tu primera oración? Acabo de decir si tengo derecho a invitarle a cenar. Sin esta comida, por favor. Está bien comer. ¿Por qué tienes las manos en mí? ¿Qué te pasa? Dwellington este es el hombre que te gusta. Ya no puedo quedarme despierto hasta tarde para ver dramas cortos. Los ojos están casi ciegos. Dejar de lado. ¿Cómo llorar?
No lloré. Un poco de dolor en los ojos. Oh, no tienes que fingir frente a mí. Tuve una mala actitud, me disculpo, ¿de acuerdo? ¿Qué gotas para los ojos tienen este beneficio? Aquí temprano en la mañana. Ha pasado mucho tiempo esperando que te envíe documentos. Regáñame cuando subas. Me equivoqué. Estar parado demasiado tiempo. Piernas entumecidas. ¿Sabes que tu novio? ¿Tienes otras novias? ¿Quién es mi novio? El chico que te recogió del trabajo ayer. No es mi novio. Entonces envió flores, escribió poemas y te recogió del trabajo. Obviamente te gusta si no te resistes. Me resisto. Está bien. Además, tengo a alguien que me gusta. ¿Quién? Eres tú. Lee Xing-Zhou, me gustas desde hace años. Hola. Señorita Yue, sus zapatos de cristal personalizados se ha completado. Puedes recogerlo en cualquier momento. O bien, gracias. ¿Qué hay de Boss Lee? El documento aún no está terminado. Tengo algo que hacer. Solo vete primero. Oye. Se ha encontrado la ubicación de la zapatería Liuye. De hecho, cada par de zapatos de cristal personalizados como este, todos tienen códigos únicos. Los trabajadores migrantes son demasiado amargos. Mañana vamos de compras. Bien, por cierto, ven conmigo a buscar zapatos. Lee Xing-Zhou no sabe que el zapato es tuyo. Si quieres que lo diga, puedes admitirlo generosamente. Un hombre que solo puedes fingir frente a él por miedo a exponerse. ¡Qué buen amor! Yo soy uno. Animales secados por matrimonio familiar. El certificado de matrimonio en Las Vegas. Esa probabilidad es una edición conmemorativa, sin efecto legal. A lo sumo es un contrato matrimonial. Sigues soltero. He sido estricto en la tutoría desde que era niño. Todavía me siento mal. Zhu Jintai abandonó el contrato matrimonial y llamó a Lian Sambo. Está justificada, pero la alabamos por ser audaz. Romeo traiciona a la familia y provoca la legitimidad de Julieta, pero cantamos su coraje. La vida de Missy no es un ensayo. Donde hay tantas razones legítimas y una buena preparación, ya que estás soltero, él también está soltero. Entonces todavía piensas en un pedo. Por primera vez, escuché que alguien dijo que era un gángster, tan fresco y refinado. Hola, señor. ¿Qué puedo hacer por ti? Ve y ayúdame a verificar el código de estos zapatos de cristal. Mira quién lo hizo. Ah, lo siento, señor. Esta es la privacidad del cliente, a menos que seas el propio zapato. Obtener la autorización correspondiente, de lo contrario, no nos conviene proporcionar información relevante. No quiero decir lo mismo. Hazte problemas, ¿verdad? ¿Eres el Boss Lee del grupo Xingyao? Vi tu foto en una revista. ¿Quién es el zapato de cristal en la mano? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué te lo dices? Te advierto en el futuro sobre Yue Linglong. Un poco más lejos. Ya lo sé. Eres la hermana Linglong que ha estado enamorada durante más de 10 años. Ese viejo, ¿Qué dices? incluso si quieres ser un perro ahora, no funcionará. Ya he crecido. Ella debe ser mía. Ya que te gusta el dueño de los zapatos. Un poco más lejos de Yue Linglong. ¿Qué? ¿Aún no lo sabes? Liuye, ¿cómo estás aquí? Vi estos zapatos en tu oficina ese día. También pedí un par, o lo intentaré. Entonces, ¿estás aquí? Está bien ir de compras. Resuelto. ¿Por qué tengo una premonición? Siento que Lee Xing-Zhou está a punto de encontrarme. Mi muerte se acerca. Ya lo sé. Eres la hermana Linglong enamorada, ese anciano de más de 10 años. Mamá, esta vez tengo que divorciarme. Puedo estar de acuerdo sin importar las condiciones de la otra parte. Nos vemos en el hotel. Mamá, ¿por qué me encerraste? No quiero ver a ese marido.
¿Sabes qué? El matrimonio forzado es ilegal. Te lo digo, si quiero denunciarte, es inconstitucional. No te preocupes, hermana Linglón, no te veré saltar al fuego. Mira, robé la tarjeta de mi tía. Te di un plan de escape. Ven y disfraza. Te sacará a escondidas. ¿Estás seguro de que estás dando carbón en la nieve? ¿No es esto robar el fuego? Entonces mi tía no te reconocerá. Vamos, salgamos de aquí. Le explicaré a mi madre sobre el futuro. No te preocupes, tía, ¿dónde está yo? No está mal, Xiaonan ha crecido. En caso de que la tía te despida. Todavía puedo agarrar una buena. Fuera de aquí. Cambia rápido. Te dije que lo calmaras. ¿Qué haces tan duro? No lo controlaste durante demasiado tiempo. Bosley, es una coincidencia, estás aquí. Es tan fuerte. Las puertas cortafuegos son golpeadas por la gente. Creo que estás bien. Parece un tumor frente a mí todos los días. ¡Qué abaco! No es lo que ves. Escúchame, no hace falta explicar. Vamos. Otros roban pollos y no pueden erosionar el arroz. Bosley, escúchame explicarte. Debe cuidar a su esposa. No puedo dejar que se caiga más temprano en el embarazo. Debe prestar atención a la seguridad. Fácil de abortar. ¿Qué? ¿Qué? Está embarazada. No lo sabes. No puede ser. Ni siquiera tengo novio. Mi mamá me matará. Dime si el padre de mi hijo es el niño. No, no. ¿Que no? Los vi a ambos. Salieron arrastrándose juntos por la puerta trasera. Duelinglón salió de él. ¿Tienes novio? ¿Tienes un objeto cálido? Porque sigues todos los días colgándome. Lo siento, no lo pensé. No digas nada de esto. Ahora el bebé en tu estómago. No puedo quedarme. Li Xingzhou, este chico es tuya. La mujer que estaba en tu cuarto esa noche era yo. Li Xingzhou, este chico es tu noche. La mujer en tu cuarto soy yo. Te advierto esta vez. No te molestes, ¿de acuerdo? Dígame quién es su padre. Si no me crees, no preguntes. Es broma, el niño salió solo. ¿Es ese niño? Dime. No quiero decir esto ahora. Quiero estar solo. ¿Puedes salir de aquí? ¿No sabes lo grave que es este problema? Solo quiero saber si te han intimidado. No sé nada. ¿Puedo dejar de preguntar? La noticia llegó de repente. Me siento casi vivo. Cálmate, cálmate, escúchame. Esta cosa. ¿Me encargarás de eso, sí? ¿Qué quieres hacer? Te encontraré el mejor médico, te lo prometo. Li Xingzhou, ¿qué estás haciendo? Otros dicen que eres cruel y que matas a alguien sin pestañear. Todavía no lo creo. Duelinglón, tu bebé en el vientre, su papá. Ya no te preocupas por ti y los niños. Me dijiste que era cruel. Meta tu mente y piensa en ello. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, sí. Además, ¿eres mi asistente? ¿No? Tengo una gran barriga todos los días y tengo un niño que nadie quiere, deambulando de un lado a otro frente a mis ojos. ¿Has pensado en lo que pienso? Incluso si estoy embarazada del hijo de otra persona, ¿qué hago contigo? Eso es lo que dijo. No es tan bueno como un animal. ¿Hay alguna posibilidad de que no sepa que es su hijo?
Te lo diré. Afortunadamente no se lo dije. Todavía está pensando en la amistad de sus compañeros de clase y está dispuesto a ayudarme. Busca al mejor médico. Debe encontrar al mejor asesino. Un cadáver y 2 vidas. Te aconsejo que no te guste. Lee Xing-zhou puede ser joven. Como sexto hijo de la familia, rápidamente tomó el poder en el grupo Xinjiao. ¿En qué confías? Es despiadado. Xiaoxi, ayúdame a mí. Quiero dejar a este niño. Entonces, Ve al padre y deja al hijo. Carta de renuncia. No lo haré. Rodando. Ella renunció. El usuario al que llamó no puede conectarse temporalmente. Bastante valiente. Estoy en la lista negra. Liu Ye, ¿qué te molesta? Aunque me lo expliquen. Yue Linglong, ella cometió un error. Un gran error. Entonces la despediré. La conocí varias veces hoy. Descubrí que siempre está sola en silencio. Esconderme en la esquina y llorar debería estar equivocado. Oh, sí. Si dices eso, lo entenderé. Dado que Liu Ye está emocionado, es mejor. Perdónala. Estoy emocionado, estoy tan. ¿Qué piensa la gente estúpida? Entonces la despediré. La despiste, lo creas o no. Liu Ye, darás una forma de sobrevivir. No me hagas esto. ¿Qué debo hacer con ella? No sé qué debo hacer con ella. La primera vez que apareció, dudé. También confundido. Incluso decepcionado. No puedo dejarlo ir. No lo digas. Yue Linglong, de repente tengo prisa. Ven a buscar a Liu Ye, la dirección ya está. Lo envié a tu teléfono, por cierto. Debe llevarlo a casa sano y salvo. No puedo. Oye, todos los días. Realmente me rompí el corazón. Solo puedo ayudarte aquí. Lee Xing-zhou, ¿no estás bebiendo? Bebe tanto. Estoy exhausto. ¿Podrías no dejarme? Lee Xing-zhou. ¿Sabes quién soy? ¿Qué me dijiste? ¿Estás confesándome? Pensé que estaba despierto. Estaba hablando aquí. Estoy borracho. No te maten cuando vuelvas a casa. Te ayudé a regresar. No es demasiado prestarte un vestido. Hombre apestoso. Tu relación con Lee Xing-zhou es realmente inusual. Bosley bebió demasiado y lo llevé a casa. Oh, eso es una lástima. ¿No sabía que eras tú? He sido director ejecutivo de Xinjiao durante 2 años. No fue en vano. Me fui. Pero también dejé delineador de ojos. En la computadora de Chengzi, solo hay tal vídeo de vigilancia. Sucedió que era sobre ti. Ya lo sabes. Todavía usaba zapatos de cristal cuando entré. La hija de Yue se convirtió en asistente de prácticas del presidente. Yue Linglong, tu familia Yue. También es una familia. Obviamente puedes volver. Heredar cientos de millones de propiedades. Pero todavía vengo a Xinjiao para una pasantía. No preguntes mientras no le digas a Lee Xing-zhou. ¿Cuánto te daré? Puedo mantenerlo en secreto gratis. Pero
Tienes que ayudarme. ¿Qué ayuda? Tengo un amigo. Quiero hablar de negocios con Liuye, pero se ha negado a apreciar su rostro. Si pudieras moverlo, naturalmente lo recordaría. Tu favor. Me estás amenazando tanto. Solo para hablar con él. Está bien hacer negocios, mi familia Yue puede darte. Naturalmente, no es un negocio ordinario. Tú y yo somos la misma clase de personas. Todos quieren obtener beneficios a través del Xingzhou, pero estás un paso por delante. Dormir primero, pero sin esta vigilancia como evidencia. No puede confiar en ti. Tu destino solo será como yo. Tal vez pueda encontrar otras pruebas. Es imposible. La computadora ha sido destruida por mí. Este es definitivamente el mundo. La última evidencia que queda. Cambia tu sinceridad. Una buena palabra. Antes de las 8 de la noche de mañana, si no hay respuesta satisfactoria que este monitoreo. Lo arruinaré de inmediato. Cuando llegue el momento. Él ya no puede confiar en ti. Realmente me asustó. Estoy tan asustada. No debes arruinarlo. Esperarme noticias mañana. Seguro que no sospechará. Es solo un tonto con mucho dinero. Nada más que suerte. Maestro Fei, estoy haciendo cosas. Puedes estar seguro. No creas que no lo sé. Tú, como ella, quieres ser una mujer. No es la mujer que quiero ser el maestro Fei. Este informe que hiciste. No lo esperaba. El flujo de pasajeros del centro comercial es de 41,3 personas por minuto. ¿Puedes explicarme de quién es esta parte de 0,3 personas? Le arrojé un pedazo de carne a un perro de lo que escribiste. Tengo un buen trabajo y renuncio conmigo. No voy a estar aquí. Quiero invitarles a cenar. Quiero enviarme a cenar. Bueno, no sé si Boss Lee está dispuesto a apreciar su rostro. No hay tiempo esta noche. Oh, sí. Entonces preguntaré en una hora. Fei Jinyuan ese proyecto de fusiones y adquisiciones. ¿A dónde fue? No está muy interesado en mí. Les avisarás una hora más tarde. Sesión de entrevistas. ¿Por qué de repente estás al borde de la bancarrota? Interesado. No me interesa. Solo quiero salir. Ciro NG su estacionamiento. Liuye, ¿no es este tu alma mater de primaria? Cápsulas de tiempo de pegamento Liuye. Esta cápsula de tiempo es realmente su clase hace 15 años. Carta a mi futuro. ¿Por qué quieres que lo cabes? Yuelinglón han pasado 10 años. ¿Te has vuelto más delgada o hermosa? ¿Has perseguido a Lixingzhou? Debe haber, en este momento, una chica como un águila. Lágrimas de envidia. Lixingzhou 10 años después sola. Espero que ya no estés solo. Odio cuando me despierto solo. Todo alrededor, sensación familiar y desconocida. Cada vez que le preguntas a alguien. Siempre solo escucha tu propia voz. En el eco de la soledad. Volver a la empresa. K-Feija. Negociaciones de fusión canceladas. Volver a la empresa. Sede.
¿Tienes tiempo para comer? ¿Estás ocupado? Entonces volveré a preguntar en una hora. No estoy ocupado ahora. Acabo de tener una mala actitud, me disculpo. Cirón, usted toma Dwellinglon. Ve a pasar por los procedimientos de entrada. A partir de hoy, Dwellinglon es mi asistente personal. Mi asistente personal. No he terminado mi pasantía. No importa. Ya lo eres. Su asistente personal. ¿Y yo? Me tomó de la mano. ¿Por qué no fue justo ahora? Toqué algo sucio sin papel, ¿verdad? Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Mi solicitud de renuncia aún no ha pasado. Empezaste a encontrar tu próxima casa. Varios. ¿Por qué estoy nervioso por comer juntos? Es mi negligencia dejar que Suyan obtenga el vídeo de vigilancia. Es para mí, así que esta vez... No digas su fondo, incluso sus bragas. Todo recogido. Entonces ella es, hombre que droga a Lixing Zhou. También se conectó con Feigia. Parece que la cena de esta noche no es fácil. El Lixing Zhou debe estar en peligro ahora. Definitivamente están preparando una gran conspiración. Llamar a la gente. No puedo. Lixing Zhou debe saber que le mentí. Señorita, es importante salvar a la gente. Ten cuidado. Señorita, bueno. No he sido una dama mayor por años. Liu Yi te ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Y Dwellinglon? Ella no me preguntó. ¿Comiste aquí esta noche? Dale té a Liu Yi. ¿Quién eres? No te preocupes, bébete primero. Feigia. Hijo de Feijunao Feijin-yuan. ¿Por qué estás aquí? Mi equipo hoy. ¿Tu equipo? ¿Qué le pasó a Dwellinglon? Si te atreves, no puedo salvarte. ¿Cómo podría lastimarla? Después de todo, ella es mi. Tu hombre. Tú eres el que la intimidó. Intimidarla. Lo encontró bien. Pero no tengo nada malicioso. Ya sabes, si no intimidas y atraes, ella no lo hará. Tantos matones no pueden ayudar. An Lixing Zhou. Firme el contrato. ¿Qué quieres para mí? Puedo prometerte. Quiero tu vida. Deja ir al hombre de la anciana. Señorita, ¿a quién estamos aquí para salvar? Él. Eres tú. ¿No es esto Lixin Zhou? Señorita, las 3 personas que te regañaron hoy. Todo está aquí. Ustedes serán mis hermanitos. Buen trabajo, Joe. Mi Boton Hulu Chaoshi. Protege a Yue Kuifen hasta la muerte. Llámame nombre. Yuelinglong. Saque la unidad Flash USB. No puedes pensar. Te atreves a Noblarm. No te dejaré. Y ahora la última prueba la arruiné. Lixing Zhou nunca sabe. Has estado en su habitación.
Gracias, en realidad todo el tiempo. Estoy preocupado por este vídeo de vigilancia. No es que tenga miedo de que no se entregue, pero espero que no lo encuentre. Un estómago malo solo hará buenas acciones. Incómodo. ¿Por qué no puedes mentirme? En el pasado, conservaste la evidencia, todavía evito Zen, 3 puntos. Y ahora la evidencia está arruinada. Puedo ser inescrupuloso. Oye, el mundo es siniestro. Deberías volver a tu Marte. No puede ser. Todo esto está en mi plan. No puedo equivocarme. Esta mujer no es buena. Algunos hermanos juegan. Él no es una persona, tú no eres una persona, ¿verdad? Puedo enseñarle, pero no puedo hacerlo así. Estás pensando en comerme a mi dama mayor, pero la luz de la manera correcta. Me da vergüenza estar contigo. De acuerdo, ustedes dos, dejen de hacer. De lo contrario, definitivamente no lo perdonaré. Lándelos a ambos a la casa de Fei y ve a Fei Jinyuan para saber qué hacer. Muy bien, el tenedor de hoy está aquí. Gracias a todos. Retirada. Llévenlo juntos. Ya que he dicho que tengo que cenar. Entonces llévese esta comida. Cortar puedo preparar más de 20 platos. La muestra no te confunde. ¿Cuál es la sal y cuál es el azúcar? ¿Cuál es la cantidad correcta? ¿Qué es un poco? Despertaste. ¿Quién me envió? Como recuerdo que ayer me desmayé. Tú y yo de la basura. Lo recogí a mi lado. Solo ven con la boca abierta. Acabas de tener un tumor en la pierna equivocada. El doctor dice que tienes 2 horas para despertarte. No estoy lista. Vas a la sala de estar. Esperando comer ya hecho. No te equivoques la próxima vez. Este es un huevo revuelto con tomates. Concha. Tú lo hiciste. Sashimi de cangrejo fresco. Seguirá atrapando gente. Si quieres cocinar la próxima vez, dígame de antemano. Estoy en un viaje de negocios. Lo siento. Lo siento. No te culpo. Lo sé. Lo sé. Él lo sabe todo. ¿Qué sabe él? No importa quién te intimide, no lo perdonaré. Es tan tarde que tienes invitados. Justo aquí. El hijo no se apresuró a disculparse con Liu Ye. Lo siento mucho por este chico. Atrévete a ser rebelde contigo. Si quieres matar, no dejes que te ocupes. Dígalo tú. Yo. Te está intimidando tanto que no quiere su vida. Me lastimó. ¿Por qué no lo sé? No quiero volver a verlo. Cuanto más lejos, mejor. Efectivamente, él todavía es suave y reacio a matar al asesino. Lo escuché. Gracias Liu Ye, debo poner a este chico. Enviar al extranjero ya no te obstaculizará. Liu Ye, ves esta negociación de fusiones y adquisiciones. Vuelve y espera el aviso. Vete, date prisa. Ah, ya no es temprano. Entonces yo también me iré. ¿Qué estás haciendo? Reacio a salir individualmente. No lo conozco. No estás familiarizado con él. Cosas confusas. ¿Qué me pasa? Soy él. No estás tan enojado después de usarlo. Además, yo también fui forzado. Yo también soy una víctima.
¿Cómo te atreves a provocar a mi hijo? Entra en Yuzhou otro medio paso para interrumpir las patas de tu perro. ¿Cómo te haces así? Es realmente estúpido elegir un hombre para cooperar. Chu Yanren. Debes invitar a cenar tan pronto. Ya lo sé. Buenas noticias para ustedes, Chu Yanran. Ven a nuestra empresa. Chu Yanren. La gran estrella Chu Malan camina rápido. Quiero firmar para ser una gran estrella. Chu Yanren hoy. La empresa de entretenimiento del grupo se prepara para firmarla. No esperaba que fuera tan rápido. Vamos a ver. Entonces vayan, yo seguiré limpiando. Bien, vamos primero. Su secretaria personal está aquí. ¿Cuál es el horario de trabajo? Tu trabajo come esto a tiempo. ¿Qué es? Ácido fólico y vitaminas. Sé que es nuestra empresa. Cuidado humanista para mujeres embarazadas. Este es mi cuidado humanista por ti. Te preocupas por mí. Compra lo que tienes. Vale la pena mi preocupación. Mis rasgos faciales son correctos y mis extremidades están sanas. Sé comer 3 comidas al día, llueve y sé correr a casa. ¿Cómo se vistió el día de mi fiesta de cumpleaños? Lo mismo. Liu Ye, este es nuestro grupo. La actriz principal recién firmada de su compañía de entretenimiento. Hay muchos resultados deslumbrantes. Búsqueda caliente a largo plazo. ¿Has oído hablar de eso? Nunca he oído hablar de. ¿Por qué sigues mirándome? No es la primera vez que nos vemos. Nos conocimos. Por supuesto. Liu Ye, la razón por la que elegí firmar con Xin Yao. Además de la fuerza del grupo en sí, también escuché, tienes un par de zapatos de cristal. Ese zapato es mío. ¿Cómo podría ser tuya? Los zapatos de cristal de la señorita Chu, pero personalizado. Tantas mujeres lo han intentado. No hay nadie que pueda usar. ¿Puedes usarlo? Entonces pruébalo. La UI. Ven a la señorita Chu. Liu Ye, dices que es una coincidencia. Esto no es posible. Es bastante apropiado. Esto no es posible. Como se ha verificado, por favor. Devu veme este zapato. Entonces eso es todo. ¿Qué necesitas de mí? Compensarte. Puedo hacerlo. Te lo daré. Te quiero. Es broma, no soy una mujer tan casual. Ya sabes. Vamos. Liu Ye. Yo también tengo algo que hacer. Chu Yanran. ¿Por qué te haces pasar por mí? Señorita Yue, no entiendo de qué está hablando. Tienes tus manos y pies con estos zapatos de cristal, ¿verdad? Lixingzu. Pero la fragancia caliente. No quieres admitir. Algunas personas se apresuran a admitir. Ahora el monitoreo se ha ido. Los zapatos de cristal se han ido. Te arrepientes de que es demasiado tarde. Te lo diré. Lo falso siempre es falso.
cuando tu mentira se rompa. Eres tú el que se arrepiente. Por tu bendición, ahora todas las pruebas. Todo ha sido destruido. Y adivina. Sí, Lixingzhu. Accidentalmente me enamoré de mí. ¿Todavía le importan las mentiras? Por cierto, mañana habrá un banquete. Se llevó a cabo para celebrar que me uní a Xingyao. Todos los compañeros de la empresa participarán. Tú también debes venir. La situación es así. Las viudas se arrepienten. Escuché que quieres renunciar. ¿Por qué no te has ido? No te vayas. Vine aquí especialmente para hablar con el nuevo secretario general. Saluda y cuando nos veas. ¿Qué significa correr cuando te das la vuelta? ¿Es culpable? Ven a la fiesta y viste tan mal. El secretario del presidente no es muy bueno. ¿Cómo puede tener fuerza? Vamos, nuestro grupo Xingyao. Pero hay un umbral educativo. Si no fuera por su familia, confiaría en ella. También se puede mezclar. Basta, no me molestes. Ustedes envuelven una falda a la cadera una por una. ¿Qué pasa con las momias? Hay una ventaja en la pelea. Tú, sin falda. ¿Quién muestra 4 pares de costillas en la parte delantera del pecho? Deja que la gente sepa que tu cabeza puede girar 180 grados, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Por qué usar zapatos romanos es indescriptible? Es conveniente lavarse los pies en días de lluvia. ¿Y tú, tan asustado y en mal estado? ¿Qué pasa? Quítate la ropa interior con incrustaciones de oro y jade y muéstrame. Te digo que no te pongas fuerte. Estoy aquí para declarar la guerra hoy. ¿Declarar la guerra? ¿Qué guerra declaras? ¿Por qué quieres provocar el primer mundo? Puedo admitir la derrota ahora. Mira que viene Liuye. Estás celoso, incluso si eres una hija rica. Qué feo es feo, la tierra es tierra. Es mejor dejar que tus padres gasten más dinero. Recluta a un yerno. Lixingzhou no es alguien como tú. Incluso si puedes estar enamorado. Estás colgando delante de él. Tampoco le llamará la atención. ¿Qué te pasó? Lengua larga sin ojos largos. Tú. No sé si me veo aquí. Tengo la habilidad durante mucho tiempo. Sal a pelear conmigo. Rodando. Te daré la aparición de alto perfil que quieres, ¿de acuerdo? Quiero que seas mi compañero hoy. No hagas una pulgada. Pero me hiciste tanto. Está bien. Calle. Señorita, no puede beber ahora. Oh, no es una bebida. Demasiado cansado para participar en la formación de equipos. Estoy pensando en Sai, no puedo contenerme. Luchando entre. Me quedé aquí media hora como medio siglo. El pelo es blanco. Me quedaré aquí otra vez. Lixingzhou nunca ha estado cerca de las mujeres. No es fácil mover el corazón una vez. Estas mujeres se apresuraron a subir. Eso es asqueroso. Me culpo a mí, soy yo. No te preocupes, tu pistacho estará aquí. Yo el inglón estoy aquí. No vayas primero. Lo siento. Lo olvidé. Lo siento. Hermana Linglón, aquí estoy. Mi hermano está un poco duro hoy. Eso debe ser feroz en esta ocasión. Tengo que presionar a Lixingzhou. Hermana Linglón, no me importa. ¿Por qué me tratas como su sustituto?
Ustedes dos tienen el mismo sexo, ¿cuál es el mismo? ¿Cuál es el género y esta figura? Este músculo, este ojo. Esta fosa nasal todavía. ¿Qué más? ¿Quieres ver si ustedes dos se quitan los pantalones? ¿Lo necesitas? No es necesario. Hermana Linglón, mira. ¿Qué tal estas gafas de sol? Como una mosca de cabeza grande. ¿Qué pasa con esta acción? Dolor como hemorroides. Ven aquí. ¿Quién te hizo venir? ¿Tú? Yo. Sí, aunque no lo dijiste. Pero siento la llamada de tu corazón. No te golpees. Espera, espera. ¿Puede Yue Linglong casarse conmigo? Sé que estás embarazada del hijo de Lee Xin-Zhou, él no es responsable de ti, yo soy responsable de ti. Xiaonan, ¿sí? Rompe la prohibición mundana y dime estas cosas. Te respeto por ser un hombre, pero... Voy a contar hasta 3 si no te levantes. Te golpearé. ¿Por qué no te lo llevas a casa? Eres una tía filial. De todos modos, has estado comiendo en mi casa durante tantos años. Esto también es una compensación para mí. Lee Xin-Zhou, ¿qué estás haciendo? ¿Estás enfermo? No eres responsable de los demás. El bebé que está embarazada es... Vamos, tú y los dos tienen que hablar. ¿Sabes que está mal tomar las cosas de otras personas? ¿No puedes tomarlo? No eres un tonto. ¿Cuál es el significado de tu relación con Fei Junao? Todavía no está claro. ¿Qué demonios estás haciendo? Dije por qué no me lo dijiste. No sé quién es el padre del niño. Fei Junao. Así que siempre me has mirado así. Lee Xin-Zhou. Realmente lamento haber vuelto a buscarte cuando creciera. No tengo nada más que humillar. Adiós, ¿sí? Oh, ya no te veo. ¿Se acabó, soy yo? Le dio a Lee Xin-Zhou un lío. Quería darme una caída de hombro. Lo siento. Lo siento. Lee Xin-Zhou nunca dijo que lo siento. Esto debe ser una ilusión. ¿Te está acosando? ¿Quieres que te ayude a llamar a la policía? Calle, Pero la vi claramente. calle. Deja de irritarla. Resulta que tiene miedo de que me estimule y salte del edificio en público. Impacto negativo para la empresa. Yue Linglong, que se vio obligado a abrazarme. Si estás sobrio, ya lo ha determinado en su corazón. Soy un inmuchu. La mala mujer del álamo acuoso. Liu Ye, es tu momento de subir al escenario para dar un discurso. Todos están esperando. ¿Por qué Yue Linglong se escapó de repente? Bosley todavía se preocupa tanto por ella. ¿Tienen algún secreto? ¿No vías eso? Yue Linglong acaba de robar. Las cosas de Liu Ye son solo ladrones. Esta encantadora empresa es realmente... No puedo quedarme por un día. Linda compañía de hombres apestosos. Estoy enojado conmigo. Lee Xin-Zhou, eres un bastardo. Espera. Voy a encontrar a 18 padrinos para tu hijo. Wellinglon. Liu Ye Yuelinglong se tomó una licencia por enfermedad hoy y no vino a trabajar. Está enfermo. Esta niña está tan enojada que todavía estoy en la lista negra. ¿No te ha puesto en la lista negra? Eso no me acaba de llamar y me dijo. Pédese unos días en el hospital. Hospitalización. Ah, entiendo. Ese manos libres. Bien. Hola. Hola, Chen Zhongxian. Yuelinglong,
¿Dónde estás? En casa. Ah, ¿no dijiste que estás hospitalizado? Eso. Las camas en el hospital son escasas. Déjame ir otro día. El informe de su renuncia no fue aprobado por Liu Ye. Cuando te enfermes, vuelve a trabajar si es así. Si tienes alguna dificultad, puedes contármela a mí. Dile a Li Xingzhou que me voy. Incluso si no aprueba la ley laboral. Después de 30 días, también puedo ir directamente. Me duele la cabeza. Debería descansar. Adiós. Colgado. Ve a su casa. Iba a estar en casa y no me dejó a nadie aquí. Tío, ¿estás buscando a Madong Mei? No, tío, estoy buscando a Yuelinglong. Tío, esta canasta de frutas te la puedes decir. ¿Dónde está Yuelinglong? He vivido aquí por décadas. Nunca he oído hablar de este hombre. Hola, tío, esta canasta de frutas es para ti. He buscado la comunidad Liu Ye de casa en casa. No encontré a Yuelinglong, no debería vivir allí. La niña sabe que me mudé para esconderme. Aprende a ser inteligente. ¿Me pertenece? Compraste uno nuevo. Reembolso. De acuerdo. 1, Liu Ye. 10.000. Bien. Hola Cheng Zhongxian. ¿Qué me estás buscando? ¿Eso? ¿Estás mejor? Mucho mejor, gracias director por su preocupación. Pero, ¿qué pasa con tu voz? Mi garganta está bien, mi garganta. Un poco de frío incómodo. Boss Lee, está de viaje. Solo tú puedes entrar en su oficina. Te necesito. Ayúdame a conseguir un documento y dármelo mañana, ¿sí? Está en un viaje de negocios, eso es genial. Entonces iré a trabajar mañana. Oye. ¿Dónde trabaja esta chica? La empresa tiene muchos problemas. ¿No ves que a nuestra chica le gustan sus jefes? ¿Qué es eso? Ella no se desviará, ¿verdad? Sobre el estado de la familia. Sobre la apariencia y el talento que Li Xingzhou no es mejor que su pequeño jefe. Si ella hace algo mal, ¿cómo le explicamos al yerno? Tengo un mal trabajo, esta chica Lan está tan feliz. Entonces si estoy afuera. Entonces no dispares petardos. Hey, Cheng Zhongxian. Te he hecho sopa de Sydney. ¿Qué haces con esto? ¿No tienes la garganta inflamada? Oh, la tos es mucho mejor. ¿Cómo está tu enfermedad? Ah, sí. Yo también estoy mucho mejor. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Entonces voy a abrir la puerta. Oye, ¿no entras? No entraré. Li Xingzhou me odia tanto. Tú, entra, te espero afuera. Jaja. Chen Zirón se preocupa por mí.
¿Qué pasa? Chen y Zongjian. ¿Cuáles son los arreglos para salir del trabajo? Cirón, pida un pastel para Wellington. El más caro. Bien, entiendo. ¿No estás en un viaje de negocios? Acabo de regresar. Oh, sí. ¿Por qué vuelves tan rápido? Te extrañé. Hola, señorita Yuelinglon. Yo soy. Extender la mano. Hay una sorpresa. ¿Quién eres tú? Oh, lo siento. Olvidé presentarme. Soy el letrero de nuestra tienda. Chris. Solo envío el pedido más caro todos los días. Me siento honrado de estar contigo esta noche, señorita Yuelinglon, su alegría. Es mi misión. ¿Quién no te llamó? Oh, es un señor Chen. Servicio de pastel pedido. Todavía entregado a su puerta. Oye, chico, eres bastante guapo. Compañero. Quiero estar en este mundo y cerrar la boca. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Liu Ye. Lo estás buscando. Te pedí que me ordenara un pastel. Me traes un pato. Pato. Señor Chen, es la entrega de su elección. Servicio puerta a puerta. Estoy hablando de entrega a domicilio. No es entrega a domicilio. Liu Ye. Dijiste que quieres comprar el más caro. Elegí el más caro. ¿Quién puede pensar en la pastelería ahora y un negocio tan poco serio? No es de extrañar que se atreva a vender tan caro. Los productos se han vendido. Sin reembolso. Deja de decir tonterías y vete. Adiós, linda dama. Rodar con él. Vamos. ¿A dónde ir? Comprar pastel. Lo compraré yo mismo y... No me tomes de la mano. Ella estaba tan disgustada conmigo. 15 años después. Esto es ingenuo y confuso. Solo mi chica me perdí de nuevo. No me tomes de la mano casualmente y lleves a otros casualmente. Me trata bien por un tiempo y me regaña de nuevo. Aunque no puedo ser regañado. Pero me tratarás bien un rato y me regañarás. Estoy realmente enojado. Además, no puedes confiar en que me gustas. Solo presiona mi autoestima contra el suelo. ¿Qué acabas de decir? Estaré enojado 3. Lo siento, no tengo memoria. ¿Quién dijo que no tengo memoria? No recuerdo lo que dije. Recuerdo todas tus palabras. Dijo que yo y el apellido Fei. No está claro recoger los anillos de otras personas. Es la mala mujer del álamo acuoso. Oye, no dije la segunda mitad. Eso es lo que quieres decir. Lo he resumido para ti. No te estoy regañando. Yo soy celoso. Entonces, ¿te gusto un poco? Puede ser más que un poco.
Hablaré más tarde. Comer pastel. Ese último bocado de pastel para ti. Así que si me besa. Soy tan ingenioso. Un regalo para ti. Si me das un regalo. Entonces te devolveré uno. No es necesario. Li Xingzhou toma tu espada sagrada para conquistar el mundo. Li Xingzhou, tu papá, mamá se escapó. ¿Qué más tienes? Puedes ser arrogante. Fuera de aquí. Rápido, rápido, Yuelinglong está aquí. Mi dama mayor de la segunda clase. El rey de la batalla de la arboleda, la tormenta y el destino. Dale valor a la intrepidez. Y el mango supremo. Siempre para siempre. Nadie se atreve a intimidarte. Li Xingzhou, usted sostiene su espada sagrada. Conquistar el mundo. Nada ingenuo. Hola Xiaoxi. No quiero ir con mi padre. Quiero decirle a Li Xingzhou que este es su hijo. ¿Quieres dejarlo claro? Pero no puedo recuperarlo. Observemos mañana. Lo siento. ¿No debería entrar vos, Li? Liu Ye nunca toma el ascensor del personal, pero ya llegó. Liu Ye, felicidades. ¿Qué? ¿Qué? Todos sabemos que usted y Chuyanran visitan la joyería. La foto íntima de la elección del anillo de bodas es ahora número 1 en Hot Search Entertainment. Ves que Liu Ye está feliz de oreja a oreja. Cuando fui a recoger un regalo esta tarde, acabo de conocer a Chumalán, fue a comprar un anillo. Tomé 2 anillos frente a mí y me pregunté cuál se ve bien. Me siento igual, eso es todo. Camarada tío, lo he explicado todo. ¿De verdad crees que ella era la mujer de esa noche? Todas las pruebas apuntan a ella. No lo creo. ¿Y si tuviera alguna otra evidencia? Fuera de aquí. No es que salgas de aquí. Tu madre vino a la empresa. ¿Por qué vino a verme? Su viejo, pero mi fan número 1. Yanran, mamá, me gusta demasiado. Mira la escena que filmaste. Entonces seré tu nuera. Ya tengo una nuera. ¿Qué? Aviso de la tarde de Chuyanran, no llegues tarde. No lo anuncié esta tarde. Ahora con. Bueno, entonces tía, hasta la próxima vez. Li Xingzhou, ¿no puedes ver a tu madre feliz así? ¿Cómo es todo lo que hago por ti? ¿No estás satisfecho? Solía ser malo contigo, ya lo he cambiado. Quiero hacer lo que sea una madre. ¿Está mal? Una persona en. Al caer. Necesita un paracaídas, ¿no? Tu hijo, ¿dónde estás cuando te necesito? Tu hijo, yo ya caí al suelo. Tú apareciste, pero ya no lo necesito. No apareciste cuando te necesitaba. No voy a necesitar. ¿Es así como hablas con mamá? Para. ¿Quién? Qué linda se atrevió a empujarme. Le corté el pezuña. Tu suegra ha estado en el extranjero recientemente. Finalmente gané esta oportunidad y la aproveché para regresar a China. Hoy, tengo que hablar con ella.
Mamá, ¿de qué puedo hablar? Tengo sueño. Incluso para disolver el contrato de matrimonio. Dígale a los demás. Entonces, si quieres decir esto, no tendré sueño. Sí, lo siento. Madre. ¿Por qué suena tan familiar esta voz? Mi nuera está aquí. Hola tía, mi nombre es Yuelinglon. Ella no es la que golpeó a Lee Xingzhou durante el día. ¿Me empujaste a esa tía? Oh, es realmente una mujer grande. El año pasado, Quifen todavía era una pequeña cara redonda. Cara de melón este año. Es tan estándar, mi hijo. ¿Qué más está insatisfecho? Escuché que estás en el trabajo. Qué chico tan motivado. ¿En qué empresa está? Trabajo en una pequeña empresa. Nunca has oído hablar de. Nunca le dejes saber que estoy en Lee Xingzhou. La empresa la empujó a trabajar. Piénsalo de esta manera. El esposo que nunca se ha conocido y Lee Xingzhou. Quizás todavía lo sé. Tal vez sea correcto. De lo contrario, ¿cómo puede su madre perseguir a la empresa para golpear a la gente? Esto es terrible. Iré al baño primero. Hablen primero. Hola, mamá. Estoy aquí. ¿Qué empujaste a tu suegra? Oh, te lo diré. Xiaoxi, tienes que ayudarme. Todo aquí. Lee Xingzhou también está aquí. Si les permito conocerlos, tal vez sean enemigos mortales. ¿Qué pasa si me pelea en el acto? Piensa en una forma de ayudarme. ¿Cuál es la trama del campo Sura? Te enviaré la dirección. Oye, ¿qué puedes hacer? De ninguna manera, pero quiero venir aquí. Mira la emoción. Solo tengo una solicitud. Decisión del contrato de matrimonio. Quifen es una buena chica. Cuando la veas, no querrás divorciarte. Lo siento, yo contesto. Tengo prisa. Recogiendo 2 ropas en el camino. Espero que no te importe. Vaya, es todo este tiempo. ¿Qué me importa? Sácalo rápidamente. Si estas cosas te digo la verdad, yo realmente me importa. La mala noticia es que solo hay piel de rana. Pero la buena noticia es que hay 2 colores. Puedes elegir lo que te guste. No puedo usar este tipo de cosas. ¿Qué? ¿Qué? Bosley soy yo. ¿Por qué estás aquí? Te dije que te golpeara en la oficina esta mañana. La tía fue empujada por mí. Estaba en esa caja. No debes ir allí. Tú lo viste. Casi me descubre. ¿Por eso me viste así? Le eché un vistazo al anillo. Casi me rompe el dedo. Entonces, si ella ve a los padres. Las consecuencias de malinterpretar mi matrimonio son desastrosas. También tengo un juego de piel de rana. Puedes cambiarlo rápidamente. Vamos a huir. No lo uso si me matas. Alto. Las 2 ranas. Los vi. ¿Esta rana es para los clientes? Dame uno, mi chica no tiene cerebro. Definitivamente me gusta. ¿Por qué no ha vuelto? Voy a buscar a mi chica. Yo también iré a buscar a mi hijo. No es en vano que vine aquí y este viaje parece ser descubierto por mí. El gran secreto de su relación. No parece tan simple, pero más interesante. No van a perseguirlo, ¿verdad? No creo que. ¿Por qué no lo escogiste? Yo no puedo dejar que vea que todavía estoy usando. ¿Qué pasa con el vestido de Gaorin? He tenido uno desde que era niño. Quiero ser un sueño. No eres ingenuo.
Desde que eran jóvenes, decían que era tan feo como una almeja. Solo quiero usar acciones prácticas para luchar contra estos humanos fríos. Diles que mientras tengan un sueño, Hingwei puede recuperar el mar y Yugon puede mover montañas. También comerá carne de cisne. Ven aquí, déjame tomar un bocado. Se acabó. Regresa. Lixingzhou, no quiero mirarte más. Quiero tratar de estar a tu lado. Bebe a gusto. Trabajaré duro para conseguir a papá. Para nosotros. Debo estudiar mucho. Debo estudiar mucho. Dormir a la hora del almuerzo, somnolencia de las mujeres embarazadas. Oh, sí. Te dijo algo que quería comer. Ella mencionó una boca y dijo. Extraño el ganso asado de abajo. Entonces, ¿por qué no comprar? No puedo comprarlo. ¿Por qué no puedo comprarlo? Deja que te alejes. Oh, no lo vas a hacer. De acuerdo. ¿Por qué estás aquí? Me enteré inesperadamente de un gran secreto. No puedo esperar. Ven a buscarte. Hablar de cosas. Estás casado con Liu Yuelinglong. ¿Ella lo sabe? Te acercaste a mi madre. Debes saber que este certificado de matrimonio es legalmente sin registro de firma, entonces no es válido, ¿verdad? Legalmente hablando. Realmente no funciona. Pero moralmente, supongo. ¿Crees que eres un cabrón? Dijiste lo que querías. Quiero 1.000 millones de yuanes en la parte inferior de la obra. Creo que no lo rechazarás. Pide dinero, ¿verdad? Pero te advierto. No te pongas en la idea de Yuelinglong. Si ella está herida por tu culpa. Lo que Liuye quiere comer ganso asado. Está bien, llegará pronto. Este equipo no es bueno, este equipo. Boji. Reunión de ayuda de ganso asado. ¿Por qué traes un ganso vivo? En caso de que a Liuye le guste comer sashimi de ganso, no entiendes nada. Oye, hay tantas escenas de este chico. Definitivamente puedo vivir hasta 100 episodios en Gondou Opera. Lixingzhou quiere comer ganso asado. ¿Has oído hablar de la parte inferior de Chumalan? Hay un pago de 1.000 millones. Liuye está realmente dispuesto a pagarla. Parece que los rumores son verdaderos. Chumalan Chuyanran. Pronto nos convertiremos en la esposa de nuestro presidente. Encuentra a Lixingzhou. No está aquí. ¿Cómo entraste aquí? ¿Crees que eres el único que tiene derecho? ¿Entraste en esta habitación? ¿Crees que eres el único que tiene derecho? ¿Entraste en esta habitación? Enpai Yuelinglong. ¿Por qué quieres monopolizar Lixingzhou? Solo estás confiando en tu familia. En realidad, el conocimiento es mediocre. Es vulgar y yo. Es la cima de la reunión. Solo te estás humillando. ¿Sabes qué, adultos? La palabra más insoportable del diccionario es autoinfligido.
¿Ves esta pata de ganso? Las patas de ganso deben ver sangre si no quieres morir. Solo sal de aquí. ¿Quién es el sapo rico? Las almejas también quieren comer carne de cisne. Come ganso asado. Te lo dijo. Creo que le pinché la cicatriz. Tengo suerte. No soy un sapo. No puedo comer más. Finalmente perdí peso. No puedo volver a engordar. Lo siento, bebé. Mamá intentará controlarse. No más comer en exceso. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Liuye, eres tan cruel. Después de todo, tuvimos una noche. O la persona que mejor conoce los secretos del mundo. ¿No puedo entrar y salir de tu habitación? No puedo. ¿No me oyes? Lixingzu, mi madre chu, Timira. Es tu bendición. Ya que no quieres. Entonces esta bendición se volverá feliz. ¿Qué cosa? Este aroma familiar debería ser el ganso asado de abajo. Duelinglón ha vuelto. Debería ser. No es este teléfono. Hola. Tú. Hola, Chen Zongjian. ¿Dónde estás? Fui a enviar una copia de la información al grupo Aizen. Grupo Aizen. La empresa de Feigia. Hola. No está bien. ¿Por qué este teléfono se apagó de repente? Tarifa Feijunao. ¿Dónde escapar? Te aconsejo que sea mejor. De lo contrario, te conseguiré. Tu hijo tiene miedo de olvidar. ¿Quién soy yo? Atraparla. Eche un vistazo más de cerca. Digno de ser. Mujer Lixingzhou. Linglón. Una mujer que no puedo conseguir. Mi bebé. Abrázame fuerte. No eres miope. ¿Qué gafas usas? No soy miope. Soy presbicia. En realidad no tienes que fingir conmigo. Lo sé todo desde hace tanto tiempo. Simplemente no quiero derribarte. Seguro que lo sabes todo. Estoy seguro. Le pregunté al doctor, tu síntoma, llamado trastorno de ansiedad exquisito, es por tu experiencia de infancia. Como resultado, mientras estés bellamente vestido, habrá enormes presión psicológica, ¿verdad? Sí, sí, todo lo que te dije. Eres tan inteligente. ¿Sabes qué? No me importa. ¿Cómo te vistes? Puedes mirar hacia arriba y mirarme.
Morirá. Me olvidé de apagar el flash. ¿Qué quieres decir con Lixingzhou? La linda heroína del drama sadomasoquista tiene que ser dadas docenas de bofetadas. Presione en la bañera. ¿Terminaste? Sal de aquí. Yo. El apellido Cheng, lo sueltas. Solo eres Liu Ye, un perro. No eres tan bueno como un perro en mis ojos. ¿Por qué me haces eso? Es realmente agradable trabajar con el gerente Wu. Toda la empresa, no hay lugar donde no puedas entrar. El plan de la señorita Chu también es perfecto. Fei Yun a odio a Li Xingzhou. ¿Qué puede hacer ese idiota? Todo está hecho. Terminar tu película y redimir tu pecado. Te dejaré media vida. Sal de Yuzhou solo. Llévatelo. Vamos. Bosley. Todavía me gusta que me llames un gran nombre. Li Xingzhou, ¿qué está haciendo aquí? Estoy celoso. No, no digas tonterías. Te mostraré algo bueno. Li Xingzhou, me gustas. Duelinglon, también me gustas. Hoy solo. No estoy listo para levantarme por la mañana. No me lavé la cabeza. Un momento tan importante. No estoy preparado para nada. Ahora soy como un perro. Deja de llorar. La próxima vez escribiré una solicitud por escrito con 3 días hábiles de anticipación. Linglon, ¿qué te pasa? Li XINGZHO te regañó, irresponsable. Hombre cabrón. Eres linda. Atrévete a ser irrespetuoso con Liu Ye. No creas que no te voy a golpear. Golpear a una mujer. Hola. Esto. El perro es demasiado ruidoso. Vamos a otro lado. Te escucho. Dicen que eres demasiado ruidoso. Hablemos de nosotros. Li Xingzhou. ¿Cuándo te enamoraste de mí? De hecho, he sido. Me gustas mucho. Es solo que la vida es demasiado peligrosa. Es demasiado turbulento. Mis sentimientos por ti antes. Solo puedo seguir retrocediendo. ¿Quién te hizo salir de nuevo esta vez? No te dejaré ir. Felicitaciones a los dos, son gemelos. Así que las mujeres embarazadas reaccionarán con más fuerza. Así que papá tiene que cuidar más. Li Xingzhou. De hecho, te contaré un secreto. Déjame presentarte. De hecho, estos dos niños son. Hola, mamá, Yuelinglon. Vuelve enseguida. Dígame exactamente lo que está pasando aquí. Si tienes algo, dilo despacio, no seas tan feroz. Redando. De acuerdo. Mamá, me miras a escondidas. ¿Cuándo vas a esperar hasta que tu barriga sea grande? ¿Perdiste nuestras viejas caras? Debe ser quitado. No, puedo prometer cualquier otra cosa, pero esto no funciona. ¿No te vas a casa? ¿Por qué? Mi mamá me echó. ¿No es tonto saber correr a casa cuando llueve? Mi madre me echó de todas las tarjetas. Paré por mí. Ahora soy sin un centavo. No tienes una apuesta. Mamá enferma, hermano de la escuela y tú roto. ¿No eres rico? Trueno hoy. Dormí solo con miedo. Entonces puedo. ¿Siempre has estado contigo? Estoy embarazada.
Esta noche dormiremos con papá. ¿Es feliz el bebé? Así que has estado enamorado de mí durante tanto tiempo. Lo vi todo. Te enviaré las ramas. No puedo soportar tirar. ¿Qué sabes? ¿Se llama palo de madera? Esto se llama espada sagrada. Lixing Zhou, usted sostiene su espada sagrada. Conquistar el mundo. Juro por mi alma y mi vida. Ore para que la espada sagrada sea siempre afilada. A menos que su dueño caiga. Siempre te protegerá. ¿Por qué hace tanto calor? No te muevas. Duele. Estás bajo la lluvia y tienes fiebre. Ahora necesitas un análisis de sangre. De acuerdo, no duele si sacas la aguja. Todavía duele. Necesito un beso de Lixing Zhou. Eso está ardiendo. Es una tontería. Liuye, esta es una forma física de enfriarme. Salgo primero. Gracias. Baño de agua tibia. ¿Esto es cocinar ranas en agua tibia? Este es un ganso guisado en una olla de hierro. Oh, sí. Perille. Bupleurum. Forsythia. Ment. Luego agregue un poco de sal. No eres tan bueno como. Simplemente agregue un paquete de halógeno. ¿Qué sabes? Se llama baño medicinal. Te ayudará a perder la fiebre. Me gusta la comida picante. Pon un poco de chile. Tú pruébalo. Me empapé y me fui. En mis sueños. Te puedo dejar correr. Así que no te muevas. Quédate aquí, quédate contigo. Oh, sí. No te muevas. El cabello es fácil de resfriarse. No es obediente. Hoy soñé con Lixing Zhou. Es un cobarde. Ni siquiera me miras. No, todavía estoy enfermo. Dormir. ¿Tengo que abrazarme para dormir? Lixing Zhou. Te contaré un secreto. En realidad, el bebé en mi estómago es tuya y esa noche. No fue Chuma quien entró en tu habitación, sino yo. Sé que estás diciendo tonterías, pero tu hijo es mío. Bueno, necesitas dormir. Todo lo que digo es verdad. ¿No me crees? Si es verdad. Mientras duermas bien, creo en todo, ¿de acuerdo? Dijiste que crees en ti, pero no lo crees. Espero que sea verdad. No sigues el control de acceso a las 12 en punto. Efectivamente, tus alas son duras. Incluso si no tienes miedo de que te rompa la pierna, reflexiona. ¿Eres digno de tu marido?
No es porque no te entiendo cada vez más. ¿Cuántas cosas me has ocultado? Escúchame, te lo explicaré. ¿Qué me explicas? Explica que no eres malicioso, ¿verdad? Me mentiste. Es la mayor malicia para mí. ¿Sabes lo duro que he intentado convencerme a mí mismo? Acepta que aceptas a estos 2 niños en tu estómago. ¿Sabes cuántos planes futuros has hecho? No pensé que te casaste. No tenía la intención de molestarte. Pero el bebé necesita a papá. ¿Qué? Por eso quieres decir. Te acercas a mí para conseguir un padre para tu hijo, ¿no? Te digo que la persona que me gusta eres tú. No es el bebé en tu estómago. Si no fuera por ti, ni siquiera quiero niños. ¿No lo entiendes? No quería tener hijos. Afortunadamente, no lo dije. Si supiera que me obligaría a ser como mi madre. Quítatelo. Lo siento, me voy. ¿A dónde vas tan tarde? Lixing Zhou, déjame ir. Nunca he estado aquí. Lo prometo, nunca más te molestaré. Si quieres correr, no puedes correr. Has arruinado mi mundo, tú y yo. No hay forma de retirarse. Este es el teorema de aumento de entropía de todo el universo. Siempre hay una coincidencia que te hará volver a ti y a mí. En la posición original, esto se llama el regreso de Poincaré. Esta es la oración más nivelada que has dicho en tu vida, usado para pelear conmigo. No tienes que irte. Yo me iré. Descansa, despierta mañana y dime qué está pasando. Duerme. No tengas miedo. Mamá nos protegerá de llorar, bebé. Un momento anoche. Pensé que l'IXINGZHOU realmente le gustaba. Pensé que tenía algo. Amor sin impurezas. No esperaba que estuviera equivocado. Eso es porque no sabe la verdad. Ya no es importante. No puedo hacer frente a su lado frío. No mergo su lado cariñoso. ¿Lo has pensado? Sí, lo decidí. Quiero criar a mi hijo solo. Ven al extranjero conmigo. Ir a lugares que Lixin Zhou no encontrará. Esta vez incluso me desmayó. Estos días estoy pensando. ¿Soy un poco feroz con ella? Yo también soy una persona con un contrato matrimonial, así que me pregunto si ella será como yo. ¿Cuáles son las dificultades si no intencionalmente? Es un poco incorrecto ocultármelo. Liu Ye no es que te diga. Este Yuelinglón frente a ti. Siempre me he encogido como un conejo. No puedo soportar el susto. Dijiste que todavía te peleaste con ella. Claro que sí. Debes tener problemas. O saldré de aquí. O te sentarás aquí. Me voy. Mamá y papá, te lo prometo. Resolver el problema del niño, pero tengo una condición. ¿Cuáles condiciones? Quiero disolver el contrato de matrimonio. Este es el acuerdo de disolución del contrato de matrimonio por duplicado. Tanto hombres como mujeres solo necesitan firmar un contrato de matrimonio entre los dos. Se puede levantar. Después de todo, me falta. Esta bendición ya no puede encontrar un yerno tan bueno. Si lo firmo, voy a dar un paso adelante. Me culpo por estar en nuestra casa. A los ojos de ese hijo, soy una madre. Está haciendo lo mismo mal. No importa lo bueno que sea este Quifen, simplemente se niega a echar un vistazo. Tengo una emergencia. ¿Por qué esta letra es tan familiar? Me casé con Yuelinglón. Sí, Triffin es su abuela. Nombre. Buena alimentación. Tú la conoces. Más que demasiado familiar. ¿Dónde está ella? Me escapé enojado contigo. ¿Quién te hizo morir y tener que divorciarte? Acuerdo de divorcio, no voy a este matrimonio, lo siento. El Hotel Liu Ye encontró el disco duro original monitoreado. El vídeo de esa noche ha sido arreglado con éxito. La mujer que entró en tu habitación es Yuelinglón.
Estoy listo. Vamos. Esta carta me la entregas a Lixingzhou. Mi botón Huluk Yaoxi protege a Yukuifen hasta la muerte. Yo también. Lixingzhou, esta es una carta sin fin. A partir de hoy no te pelearé. Si no te invitas a comer ganso asado, nunca lo darás. El último bocado de pastel cuando todavía soy uno. Cuando el hombrecito gordo. Más de una vez juré que si Dios dame riqueza y belleza, debo dejarte. Es difícil dejarme como ahora. Es difícil para mí dejarte. Más tarde crecí sabiendo riqueza y belleza. El amor a cambio es la entrega de intereses. Y todo lo que quiero es un limpio y puro corazón. Siempre has sido como una estrella en el cielo. Incapaz de acercarse y difícil de tocar. Solo puedo acercarme a ti disfrazándome, de pie a tu lado. Tal vez fue un error. Pero no me arrepiento de lo que pase. Cuánta humanidad y oscuridad. Todavía te trataré simplemente. Incluso si el universo no se puede cambiar. También quiero encontrarme contigo. No sé cuánto tiempo me olvidarás por completo. Aún así, te lo agradezco. Gracias por su brillante aparición en mi mundo. Tráeme un viaje inolvidable. Vamos, no hay tiempo. A pesar de la felicidad que me diste. Solo un breve clip, pero afortunadamente. Todavía tengo el clip de la mano. Mucha gente ha terminado su vida sin nada. Y siempre habrá un brillo en mi memoria. Gracias por estar, River. Adiós, Lixingzhou. Lleva tus pertenencias para no perderlas. Oye, ¿cómo lo hacemos? Perdimos. Yuelinglong, soy Lixingzhou. ¿Dónde estás ahora? Ven aquí. ¿No podemos pagarlo? Wellinglon. No importa dónde estés. ¿Quieres venir o no? Te lo diré. Te encontraré a ti y a los niños. Y Wellinglon. Desde que era niño quería explorar los misterios del universo, antes del significado de la vida. Solo exploraré el universo a ciegas, pero ahora. Sé que el amor puede darme respuestas. Wellinglon. Si no estás aquí, mi búsqueda se vuelve inútil. Liuye Yuelinglon, ella debería irse. Wellinglon, te amo. No es lo que quiero quedarme. Es el bebé. Me hizo vomitar. Así que no tomé el vuelo, por cierto. Escuché tu confesión conmigo. ¿De verdad te gusto? ¿Y si engorda en el futuro? Ya sea gordo, delgado, pobre o rico. No te dejaré. Señorita Yuelinglon. ¿Estás dispuesto a admitir al hombre frente a ti, ser tu marido legítimo? Estoy dispuesto. Estaremos en el mismo barco en el futuro. Single Changmin.